tripulaciones que harán de Bueno, vamos a iniciar. Primero que todo, darle la bienvenida a todos y todas a esta instancia, junto a distintos centros de estudiantes y orgánicas estudiantiles de Pedagogía en Historia de universidades de la zona sur del país. Conformamos una coordinadora hace algún tiempo, con el objetivo principal de generar actividades en el marco del mes de septiembre, e iniciamos estas primeras actividades con este conversatorio, denominado Experiencias Territoriales en Dictadura, el cual a través de 2 días vamos a realizar exposiciones y conversatorios relativas a la temática con personas que nosotros consideramos relevantes en esta área de nuestras casas de estudio, así que darle la bienvenida a esta instancia, darle la bienvenida a Nicole, a Robinson, a que puedan compartir sus saberes en este espacio. Les agradecemos enormemente su disposición a participar. Vamos a iniciar presentándolos. Vamos a dar una media hora más o menos para que ustedes puedan explayarlo en torno al tema que ustedes van a abordar. Luego vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios dentro de las personas asistentes, para finalizar con reflexiones finales que nos podamos llevar a, bueno, ya estamos en nuestras casas, así que para llevarla aquí mismo. Bueno, partí presentándome. Mi nombre es Francisca Vilches, soy estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de la Frontera, que en conjunto la Universidad de los Lagos, la Universidad de Magallanes, la Universidad Católica de Temuco y la Universidad Austral de Chile, creamos esta actividad para que podamos reflexionar y que la memoria siga viva en nuestros corazones y en nuestra práctica pedagógica y también en torno a nuestras disciplinas. Vamos a contar el día de hoy con la presencia de Robinson Silva, quien está ahí con su cámara prendida. Robinson es un historiador de la Universidad Austral de Chile, especializado en el tema de vivienda y movimiento poblador, específicamente en la historia social del territorio, quien el día de hoy nos va a abordar la temática relativa al movimiento poblador en Valdivia durante la dictadura. Y tenemos también a Nicole Drulli, del Centro de Estudios de Promoción de Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera, quien es bibliotecaria archivista, es familiar de desaparecidos, activista por los derechos humanos, miembro del Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera, parte de la Asamblea Triestamental de Mujeres Autoconvocadas de esta misma casa de estudio y colaboradora de Memoria Viva. Vamos a dar inicio también, el tema que va a abordar es represión dictatorial en la Araucanía, así que vamos a darle la palabra primeramente a Robinson para que pueda abordar su temática y luego vamos a pasar a Nicole. Así que muchas gracias a quienes están presentes y muchas gracias también a los expositores. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto que me hayan invitado. Es siempre interesante hablar con estudiantes y otros colegas también de otras universidades. Yo quiero presentarles hoy día un trabajo que, si bien tiene que ver con, em, con Valdivia, traté de ampliar un poco más para que también viéramos el tema a nivel general, pues, eh, donde todos nos podamos sentir un poco representados en la temática y en el asunto. Ven la pantalla, ¿verdad? Preparé un PowerPoint.
Sí, Perfecto. súper. Entonces, estos son reflexiones entonces sobre Chile, Valdivia y los sujetos pobladores, en el fondo lo que yo voy a presentar, siempre centrado en el tema que nos convoca, y por supuesto dedicado a todas las víctimas de la dictadura, ¿cierto? De la represión eh, producto de la dictadura cívico-militar, ¿cierto? Entendiendo por ello a toda la serie de desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, presos políticos y también a los invisibles de la historia como pueden ser los desplazados forzados de la contrarreforma agraria y de otras experiencias, también a ellos dedicados. Voy a comenzar con estas dos citas que me parecen centrales para ver desde dónde partimos, que es el golpe de Estado, evidentemente, ¿cierto? Y el proceso que se imbrica antes y después. Mario García y Sebastián Leiva, haciendo alusión al movimiento poblador y el día del golpe en La Legua, en la población La Legua, dicen lo siguiente, que la memoria popular se encargó de preservar en el tiempo y proteger del olvido, afirmando una sentencia muy sencilla. En La Legua el pueblo resistió. En La Legua confluyeron el día 11 militantes, pobladores y sindicalistas, y sus calles fueron testigos de más de un enfrentamiento armado. Esto es una primera memoria de los pobladores en torno al conflicto que nos convoca, que tiene que ver con que también hay una negación respecto a que en las poblaciones hubo un espacio de resistencia importantísimo, de represión sobre todo, más, pero también de represión, perdón, de resistencia que logró articular a una serie de personas que se sintieron convocadas a defender al gobierno popular el mismo día 11 de septiembre, y que lo pasamos por alto rápidamente cuando hacemos lectura de la historia y nos centramos rápidamente en la lectura de la derrota, en el relato de la derrota. Bernardo Ucapán, para el caso de Valdivia, cuando se refiere a lo que pasó en la población Mensel aquí en Valdivia, dice lo siguiente. Por ejemplo, uno que era de Dirinco, que era de Santiago y era colorín, súper conocido. Aquí mucha gente fondeamos, pero los que éramos militantes, no la población en total. Pero mucha gente que no era militante sí prestó sus casas para fondear gente. Claro, hay una acción de resistencia inmediata una vez producido el golpe de Estado. Hay una acción de resistencia que tiene que ver con una tradición de siempre del pueblo chileno, que era justamente soportar la intromisión de las fuerzas del Estado permanentemente. Había sido así desde siempre. Por lo tanto, el golpe de Estado era uno de esos momentos amargos en que volvía a ocurrir una cuestión similar. Yendo un poco a la definición de lo que tenemos que estudiar. ¿Qué es ser poblador? Una primera cuestión. Fuera de la explicación espacial lógica, ¿cierto? Evidente, que tiene que ver con el grupo humano que se desarrolla en un barrio, en un espacio destinado a la habitación de personas, podemos definir para el caso chileno a los pobladores en dos ejes. En el eje de la exclusión, una exclusión respecto del consumo, si lo queremos ver desde la perspectiva coyuntural de hoy, pero una exclusión también respecto del Estado, que ha sido así permanentemente. Los pobladores, es decir, el sujeto que habita la ciudad, ¿cierto? No es un ciudadano. Por eso es que estas visiones de ciudadanía siempre quedan cortas, son muy estrechas. El poblador siempre fue ese habitante disponible para todo tipo de tarea que debía habitar la ciudad para el gozo y uso de la burguesía, de esas ciudades. Pero el Estado lo ignora permanentemente como un sujeto de derechos, en plenitud de derechos, por lo tanto también es un excluido de esa articulación del Estado. Y por otra parte, podemos entender también al poblador como un explotado, particularmente un explotado por el capital, ¿cierto? Efectivamente, durante los últimos 2 siglos republicanos, ¿verdad? Se genera todo este grupo de población periférica urbana, que es una mano de obra, un ejército de reserva, ya veríamos también en términos marxistas clásicos, ¿cierto? Un ejército de reserva disponible, ¿cierto?, para la mano de obra barata. Y por lo tanto está sometido a esas relaciones sociales que son generalmente muy desiguales. Entonces, estas dos dimensiones, que en ningún caso son las únicas, pero son las que nos ayudan a entender mejor la identidad de lo que hoy día podríamos definir como un poblador, ¿cierto? Además de su explicación geográfica espacial, por supuesto. Yo, respecto a las cuestiones que tienen que ver con la dictadura y este sujeto poblador que estamos tratando de comprender, podemos decir que primero el movimiento poblador se refuerza en dictadura
primero, por la lucha por la vivienda, y la lucha por la vivienda, y por las mejoras en las condiciones de vida, ¿sí? Hay una cuestión material de producción de la vida que es muy compleja en dictadura. Y estos dos elementos, la casa y la comida, son el elemento central en las estrategias de la izquierda chilena para ir construyendo este sujeto poblador que vaya encarando, ¿cierto?, a este poder autoritario que se constituye en Chile. Esto podríamos decir que no es solo de la dictadura, que viene de antes, sí, por supuesto, también está antes como el reclamo formal. Lo que pasa es que en dictadura se yergue como un sujeto fundamental, clave en el desarrollo de la lucha contra el régimen militar. Ese sujeto clave toma un protagonismo sobre todo en las jornadas de protestas nacionales, que son en los años 80. Ahí sí que se constituye como un ser fundamental. Y al decir de Viviana Bravo, fueron ellos, los sujetos pobladores protagonistas, como sujetos activos y conscientes, que con diversas experiencias y formas de lucha, diversas, de muy distinto tipo, lo que hicieron fue organizarse, y lo que supieron hacer fue organizarse bien, ¿cierto? Y con ello, lo que provocaron fue el desarrollo de un proceso de democratización social que enfrentara a la dictadura, es decir, acumular un capital social y político importante en el pueblo chileno, que permitió enfrentarse directamente a la dictadura. Yo comparto la tesis de Viviana en esto. Las jornadas de protestas nacionales son incomprensibles sin el sujeto poblado. Y aquí es donde demuestra su verdadera fuerza, ¿no? Pero antes, esto tiene un acumulado, tiene evidentemente una fuerza que se arrastra desde por lo menos todo el siglo XX, cuando contingentes importantes de personas llegan a vivir a las ciudades, a las grandes ciudades del país, a las capitales, y se instalan ahí ya haciendo presencia, intentando romper con esa exclusión, construir su sujeto como parte del Estado, ¿cierto? Y, por ejemplo, aquí les propongo este mapa que está hecho a mano, pero que es muy interesante, que es el de la primera toma de terrenos que se realiza de los años 50, la población La Victoria en Santiago. No es la única, después va a venir un montón de tomas de terrenos por todo Chile, hasta el día de hoy. Pero deténganse en mirar, por ejemplo, el nombre de las calles que estos pobladores con los que bautizan, ¿cierto? A esto. También hace referencia a su propia identidad política. El poblador no es solamente un sujeto mano de obra barata y un excluido, un marginado, no. También es un ser con pensamiento y opinión política. Entonces, su barrio, su nueva población, La Victoria, ¿cierto?, está bautizada con nombres como 1 de Mayo, haciendo alusión a eso, Unidad Popular, Mártires de Chicago, ¿cierto? Aurora de Chile, Libertad, ¿cierto? Ranquil, la matanza campesina de principios del siglo XX, La Coruña, otra masacre salitrera, ¿cierto? Antonio Acevedo Hernández, un importante personaje del siglo XX, ¿cierto? Rector de la Universidad de Chile, un personaje muy progresista, ¿cierto? Y así, una serie de alusiones. Ramona Parra, por supuesto, muerta en una manifestación en los años 50, justamente una manifestación de la CUT, están llenas de contenido político sus acciones. Los pobladores son eso, y en dictadura son entonces parte de ese grupo que se siente ofendido por el golpe de Estado en contra del pueblo del que ellos son parte esencial, podríamos decir. Vamos a la movilización y cómo se comporta entonces este grupo durante la dictadura. Una cuestión primera es definir los marcos temporales. Como toda investigación histórica tiene que tener esas referencias, ¿no? Y para mí hay dos elementos aquí que nos pueden ayudar a entender el proceso específico de la lucha contra la dictadura por parte del movimiento poblador. Una tiene que ver con enero del 81, que es la primera toma de terrenos en dictadura, ¿sí? Durante los 70, evidentemente, la represión fue feroz contra los pobladores, tal vez los que más han sufrido la represión en los 70, uno de los grupos más afectados, pero el 81 surgen, fíjense ustedes, antes de las protestas nacionales, ya una toma de terreno en la periferia santiaguina, al lado de la población La Bandera, también un barrio histórico de movilización social. Una acción relámpago, como solían ser muchas de las acciones de protesta durante la dictadura. Eso sorprende a
a Santiago y al gobierno, a la dictadura, ¿cierto? Al gobierno de Pinochet. Hay un mecanismo movilizador en torno a una cuestión histórica que es el derecho a la vivienda o el reclamo por la vivienda, ¿no? Y la toma de terreno es su principal estrategia. Resultan 11 personas detenidas durante esa acción de toma de terreno, no me voy a tener en los hechos, pero para mí produce la primera gran acción contra la dictadura por parte de un grupo que se define a sí mismo como poblador, con esa identidad. Y hay otro límite inferior que tiene que ver con el 88 y el plebiscito de octubre del 88, el famoso plebiscito del sí y el no, donde después de un ciclo arduo de protestas, muy importante, muy profundo, y donde los pobladores son fundamentales, también marca como un término de ese ciclo de movilización, ¿sí? Hubo manifestaciones de pobladores y estudiantes básicamente durante esos periodos, pero todo se concentró en el debate político del 88, o se guió hacia allá intencionadamente, por supuesto. Por lo tanto, los pobladores van a dejar de tener un protagonismo a partir del 88. Entonces yo marco esos dos hitos como parte de los límites superior e inferior de la cuestión que vamos a estudiar. Yendo ya hacia la movilización en sí misma, hay un elemento central y lo quiero poner como primer elemento en la mesa, porque nos toca muy de cerca hoy, que tiene que ver con la olla común, una acción colectiva popular destinada a subsanar el hambre en los barrios. Podríamos describirla de esa manera. Ahora bien, las ollas comunes han existido desde antes, no es un invento de la dictadura, existían desde el tiempo de la Liga de Arrendatarios, ¿no? Principios del siglo XX. Pero es interesante la olla común dictatorial, cómo se articula en ese contexto. Muchas veces en las parroquias, las comunidades de base católica, ¿cierto? Muchas particulares, muchas otras veces, incluso en la calle, cuando el clima de alguna ciudad lo permite, nunca en sedes vecinales, siempre ocupadas estas por dirigentes designados, porque las juntas de vecinos estaban cooptadas por la dictadura, no había elecciones democráticas de dirigentes vecinales, ¿no? Entonces, si estaban designados a dedo los dirigentes vecinales, malamente se podrían haber ocupado las sedes vecinales. Entonces, esta articulación, esta especie de alianza con la Iglesia Católica fue muy importante, por de pronto, pero también en estas otras características, una cancha de fútbol, un espacio en la calle o en la casa de algún particular que lo hiciera, se fueron articulando estas ollas comunes que subsanaban el tema del hambre, pero por otro lado también eran demostración evidente de las carencias de la instalación del modelo económico, de las falencias de la política social dictatorial, y entonces era una armada también política, de propaganda política, la olla común. Aquí voy a ir poniendo algunas cositas. Esta es una foto que encontré que es del campamento Chorrillos de esos años en Valdivia. El equipo de la olla común del campamento Chorrillos y El Roble, que es un proyecto de Codepu, que tenía una sede aquí en Valdivia, en la década del 80. Como ustedes pueden ver, una cuestión evidente. Población, campamento en este caso, que después serían las poblaciones Pablo Neruda y Yañez Zavala. Mujeres, importante recalcar esto, mujeres de todas las edades. Sí, la olla común, como todas las cosas que están vinculadas a la producción de la vida y la reproducción de la vida, están desarrolladas por las mujeres en Chile y en Latinoamérica. Eso es así hoy también, aunque hoy día hay un poco más de variedad, pero en ese tiempo era absolutamente de mujeres o prácticamente absolutamente de mujeres. Y es interesante ver cómo la olla común se transforma también en un ícono de la lucha antidictatorial de los pobladores, particularmente de los pobladores. Alguna hay en algún sindicato, pero generalmente se asocia al barrio, ¿no? Entonces, ahí tenemos un elemento primero que ayuda a articular esta organización que tiene su vida propia, que es autónoma también, muy interesante eso, que es femenina, ¿sí? Y que articula reclamo político, ¿sí? Ahora bien, yendo hacia otros elementos, hay que indicar que hay una gran diversidad de incidentes urbanos que tienen que ver con el barrio, con la población. La confluencia de distintos sujetos sociales que aceptan y utilizan mecanismos de protesta social. Entonces en el barrio se concentran los activistas de derechos humanos, los pobladores evidentemente, estudiantes, ¿sí? Mucho estudiante universitario sobre todo, que está en el barrio, está preocupado de las dinámicas del barrio, en la olla común, en instancias solidarias, en instancias políticas, en propaganda, en una serie de actividades posibles de realizar.
los trabajadores también, y incipientemente un grupo de mujeres que comienza a enarbolar la idea de que también las mujeres pobladoras son un ente fundamental en el desarrollo de la lucha. Que también hace referencia a un proceso muy largo de las mujeres en Chile por encontrar su propia entidad política, su propia definición. Entonces, en grados, preferencias destacadas, unos y otros sujetos se van encontrando en el barrio. La población es el verdadero articulador de la lucha antidictatorial. No es la oficina de los políticos, es el espacio público, la calle, la plaza y el barrio, la población. Mientras los activistas de derechos humanos y las mujeres van privilegiando el mitin relámpago, por ejemplo, ese tipo de repertorio movilizador, los pobladores y los estudiantes poco a poco van utilizando otros elementos del repertorio movilizador tan antiguo como la Revolución Francesa, como son las barricadas, ¿sí? Surgen ahí entonces las primeras acciones ya más contundentes de uso de violencia política de baja intensidad frente a la dictadura. Los pobladores entonces protagonizaron protestas de carácter masivo y radical. Produjeron pobladas contra el cuerpo de carabineros, atacaron muchísimas comisarías, retenes, ¿cierto? Muchas veces para detener las detenciones ilegales y los allanamientos, ¿cierto? Sobre las viviendas de los pobladores que hacían estos carabineros. También fueron grupos de personas que defendieron en el fondo el territorio de los barrios como espacios liberados donde tranquilamente pudieran ir los activistas de derechos humanos, los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, a desarrollar su acción política. Entonces era una necesidad de autodefensa, podríamos decir, para que la policía no fuera tan presente, o por lo menos evitara ser tan presente en el espacio barrial. Entonces, el ojo de los actores políticos siempre estuvo atento a lo que pasaba en sectores periféricos, tanto del gobierno dictatorial, pero también de la oposición política burguesa, es decir, de los señores políticos, como decía Pinochet. Esa oposición también estaba muy pendiente de lo que se tejía en los barrios, porque la política era poblacional en los 80. Se hacían y se decidían muchas cosas ahí. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, fueron viéndose afectados con mayor frecuencia, producto de este mismo protagonismo, por cierto, en las jornadas de protesta nacional, estos grupos pobladores. Después del grupo poblador, el grupo más afectado es el estudiante, que también se moviliza muchísimo. Esos dos grupos son los que son más afectados en términos de violaciones a los derechos humanos en los años 80 durante las jornadas de protesta nacional. Un elemento que me interesa relatar mucho y que tiene que ver con mi interés por el espacio público en la política es, por ejemplo, lo que tiene que ver con los funerales y las ceremonias, que reflejan el ciclo convulso, ¿no? En los eventos de manifestación política. El funeral es aprovechado también como una instancia de hacer propaganda política por los pobladores, ¿no? Por los pobladores militantes sobre todo. Hay un conflicto que se aprovecha en cada pequeño espacio que se pueda manifestar. La censura es tal y es total que incluso estos momentos son también un acto de grito político, de alegato político contra la dictadura. Lo pensaba un poco viendo el funeral de Ámbar ayer, que también, pese a la pandemia y la prohibición de juntarse, generaba una masiva protesta feminista, ¿no? Bueno, durante los 80 esto era bien habitual. Un muerto en una protesta nacional generalmente era arropado por un grupo importante de pobladores, activistas y militantes para hacer un alegato político contra el régimen. Aquí, por ejemplo, les quería poner un ejemplo de... Tengo de Valdivia también, pero quiero seguir matizando, que tiene que ver con el funeral de Sebastián Acevedo. Si ustedes no saben, Sebastián Acevedo fue un ex minero del carbón, trabajador de Coronel, que se quema a lo bonzo frente a la Catedral de Concepción, porque la CNI había detenido a dos de sus hijos, ¿no? Entonces él, después de mucho batallar por saber el paradero de su hijo y con el miedo de que hayan sido asesinados por la CNI, él hace un acto fatal, digamos, decisivo, y se prende fuego frente a la catedral, un hecho muy conocido, ocurrió en Concepción, y cuando son sus funerales en Villamora, en Coronel, se produce una entrada de la policía dentro de la parroquia.
y un conato, un enfrentamiento entre las personas participantes del funeral, que era, claro, sus vecinos, pobladores y todo este grupo de gente de oposición y resistentes, contra la policía, generándose todo un conflicto ahí. O sea, la policía dice entrar porque habían consignas políticas. Y efectivamente, era el momento en que se podía protestar, ¿no? Y bueno, así sucede. Eso pasa mucho, en muchos funerales, en muchas ocasiones ocurre esto, ¿no? Otra cuestión que tiene que ver con las poblaciones y que la hace protagonista, yo les decía que era protagonista del movimiento y de la política en general en Chile de los 80, tiene que ver con esto. Por ejemplo, el boletín de prensa del Frente Patriótico Manuel Rodríguez dice lo siguiente: el 85. Un camión lleno de productos lácteos de la empresa Soprole fue llevado hasta Puente Alto por miembros de nuestra organización, colaborando de esta forma a las acciones de abastecimiento esencial desarrolladas por los pobladores en el último tiempo, como una forma efectiva de paliar en parte el hambre y la falta de dinero, las ollas comunes. Por lo demás, vaya esta acción rodriguista como un saludo a las justas demandas reivindicativas de los trabajadores de Soprole, que se enfrentan al grupo Anagra, encabezado por el conocido señor Fernando Lenis, en el proceso de negociación colectiva. O sea, hay un reconocimiento aquí de los pobladores como un actor político al que se le premia, de alguna manera, con los productos del asalto de este camión de lácteos, y también a los trabajadores movilizados en sus demandas sindicales. Entonces, es efectivamente un epicentro, un centro de la noticia y un centro de la política de la población, con este tipo de acciones que ocurrieron frecuentemente en los 80 durante las jornadas de protesta nacional. Los pobladores fueron entonces un sujeto clave en las protestas y el movimiento social opositor. Por ejemplo, otro funeral es el de Juan Aguirre en Pudahuel en octubre del 84, quien fue secuestrado por agentes de la CNI, y lo que hacen los pobladores es bien interesante. En plena jornada de protesta nacional, detectan el cuartel de la CNI y lo atacan, ¿sí? Lo que es respondido con una ráfaga de tiros al aire al paso del cortejo rumbo al cementerio. Hay disturbio, el cementerio se transforma realmente en una batahola impresionante, ante una masiva concurrencia en medio del caos. Finalmente logran sepultar el cuerpo, pero hay una acción política ahí evidente también. Podría relatar muchos casos de estas situaciones en la época, en el periodo. Ahora bien, a diferencia de los años 70, en que todo había estado bajo control por parte de la dictadura, o bastante bajo control, hay una vasta red de organizaciones preocupadas por la violencia desmedida en las poblaciones, ¿sí? Sobre todo por los allanamientos. El allanamiento fue una práctica habitual por parte de las fuerzas represivas, de la policía sobre todo, pero también de la PDI y del ejército. Ya en los 80 había también una red interesante de organizaciones de derechos humanos que estaban llamadas de alguna manera a proteger a la población movilizada frente a toda esta situación, ¿no? de allanamientos de la policía. Entonces, el allanamiento, la olla común, la protesta, los funerales, ¿cierto? La acción cultural, hay una serie de cuestiones que nos dicen cómo de alguna medida en los 80 la política ya no se hace en los palacios, no se hace en los partidos, sino que se hace en el barrio. Y esto es muy interesante. Ahora bien, una cuestión que es interesante es lo que pasa el año 87 con la venida del Papa, Juan Pablo II, que realmente tenía mucha importancia, no como ahora, sino que era importante en ese momento como figura política, aunque el Papa Juan Pablo II era bastante conservador y la verdad es que no tenía este afán de politizar, simplemente tenía este afán de encontrarle una salida pactada al conflicto en Chile, como finalmente ocurrió. Hay una estigmatización hacia los pobladores con opinión política que fue muy dura, ¿sí? El poblador malo, ¿cierto? El subversivo, ¿cierto? Que está en el barrio y que agita las cosas, ¿no? Hay un profundo clasismo, podríamos decir, haciendo una reflexión sobre esto en la construcción política dictatorial, que no perdonó nunca al poblador que tenía opinión política. Incluso en pleno proceso de liberalización, o sea, hacia fines del ciclo de protestas y llegando más hacia el plebiscito del 88, se abre todo un proceso de negociación entre la oposición y la dictadura
que se denomina como el proceso de liberalización política, donde se acuerdan varias cosas para salir de la dictadura y llegar al proceso de transición. Incluso en ese periodo se fue muy duro con los pobladores y se los reprimió fuertemente. Y esta situación la quiero traer a colación porque es importante. Luisa Riveros es una mujer que fue designada para hablar en el Parque La Bandera al Papa Juan Pablo II, y lo que hizo ella en televisión y frente a todas las autoridades, al Papa mismamente, en Chile y fuera de Chile, hizo una alocución muy política solicitando en el fondo el fin de la represión y el fin de la dictadura. Luisa Rivero es muy importante, otra personaje olvidada por ser pobre y por ser mujer, por supuesto, en el Chile de la transición, pero fue realmente impactante lo que sucedió con ella, tal vez uno de los hechos más significativos de la visita de Juan Pablo II al país. En ese momento entonces empezaron todos a correr en círculos para ver cómo detener, digamos, este tipo de opiniones. Es interesante, encontré hace poquito una declaración de Luisa Riveros, que es esta mujer, el 87, que hoy, el 2019, decía, ya no hay balas, pero hay drogas. Es decir, cuando nosotros hablamos del sujeto poblador, tenemos que entender que hay ahí también una potencialidad política muy importante, una claridad política muy importante, que a veces no se quiere ver escondido bajo el mote de ignorantes, pobres, sin escolaridad, pero que en el fondo tienen una experiencia heredada de sus padres, abuelos y más atrás, ¿cierto?, que los hace muy ricos a la hora de hacer el análisis político de la sociedad. El poblador chileno es un personaje político de gran importancia y lo ha demostrado en el estallido ahora también. Para reforzar esto, dos citas respecto de Valdivia, ¿sí? Fíjense, Bernardo Jeffy fue un importante líder del movimiento pobladores aquí en Valdivia. Y dice, cuando llegó la repre, nosotros ya estábamos instalados con el rojo y negro, el mirista, ¿no es cierto?, para tener la conducción y la bandera de lucha, la conducción del MIR. De ahí no nos movimos, finalmente no tuvimos problemas porque en ese tiempo estábamos un poco más humanizados, en esa época, en la época de Allende, estaban más humanizados los pacos. No hubo represión porque sabían que iban a tener respuesta. Ellos vieron que podíamos enfrentarlos, éramos un buen grupo. Entonces pasa de este momento fulgurante de la unidad popular donde los pobladores tienen por primera vez un espacio garantizado para poder hacer su reclamo político y avanzar en sus demandas, a este otro, en los 80, que también es de Valdivia. Nos organizamos en el Centro Juvenil Los Copihue, que quedaba en la población Valparaíso, en Valdivia. Era como un comedor popular, nos enseñaron a trabajar organizativamente, formar escuelas populares. Ahí nos dijeron que podíamos entrar en las juventudes del partido, eso fue el año 81. En ese tiempo, los que funcionábamos como partido éramos como 20, y las personas que se reclutaron fueron como 60 o 70. Luego nos formamos como centro cultural, potenciamos el comedor y los copihue, organizando a la población, utilizando el espacio como escuela popular y seguir reclutando gente. Principalmente era solo gente del sector, pues había más confianza, ya que no podíamos invitar a cualquier persona. Es el barrio que se cierra para constituirse en sujeto político, ¿sí? Pero claro, es desde el miedo, desde la lucha clandestina, no es desde el momento fulgurante. Estas dos citas me parece que dialogan muy bien acerca de ese momento de la unidad popular que celebramos mañana, ciertos 50 años de unidad popular, como triunfo popular. Esto otro, ¿no?, de los 80, que está desde el miedo, desde la lucha contra un enemigo feroz. Es lo que le pasa a Chile, ¿no?, y a los pobladores. Puesto en imágenes de la prensa o fuentes de prensa, fíjense ustedes, Valdivia es una ciudad intermedia, lejano al relato santiaguino, que es mucho más contundente frente a esto, pero veámoslo en una ciudad intermedia como Valdivia. Más de 100 detenidos en Valdivia, la mayor parte de ellos quedó en libertad anoche, se registraron manifestaciones en el sector céntrico y en barrios periféricos. La periferia, el centro de la política. Corte de luz en el sector regional y Miraflores. Criminal acción fue ocasionada por desconocidos, ¿cierto? Un corte de luz. Otra estrategia de movilización importantísima de los pobladores. Se corta la luz el día de protesta nacional. Y esto ocurría en una ciudad intermedia. Ocurría en todo Chile.
¿Cuál es la respuesta de parte del poder hacia los pobladores? Es interesante, en medio de las protestas nacionales, también hay una protesta que a mí me ha parecido interesante estudiar, que tiene que ver con los operativos cívico-militares que se organizan desde la dictadura, y sobre todo desde el grupo gremialista, el que después sería la UDI, ¿no? Jornada de operativos General Carol Ursúa. Carol Ursúa era el nombre de un general del ejército que fue ajusticiado por el MIR, producto de su vinculación a violación a los derechos humanos. Fue ajusticiado, creo que el año 81, me parece, si no estoy mal. Y se genera una serie de acciones cívico-militares. Es interesante que el operativo se llamara cívico-militar, porque yo creo que es correcto. Es el nombre que le tenemos que dar a la dictadura. La dictadura fue militar, pero también fue cívica. Hay muchos civiles colaborando, entre ellas las universidades, de las que todos somos parte hoy día, fueron colaboradoras de la dictadura. Entonces, diversos operativos cívicos militares que se despliegan por el territorio de la provincia y efectivamente, sobre todo en los barrios periféricos, en Valdivia, por ejemplo, en Guanapri, un sector de acá, ¿cierto? Un regimiento de caballería blindado participa, la municipalidad y organismos de la comuna, los civiles, colaborando con esta estrategia de contención de la protesta, ¿sí? En el campamento El Roble, que es otro también, y así en otros sectores también, en sectores rurales, interesante eso, se despliegan los militares, las policías y los servicios civiles, también colaboradores civiles de la dictadura. Yo me he encontrado con esto varias veces, ¿sí? Y tiene que ver con esa respuesta que intentar contener. ¿Qué se hacía en estos operativos cívicos militares? Se llevaban especialistas médicos, consultores, por ejemplo, para hacer algún trámite, abogados, contadores, se cortaba el pelo, se llevaba un dentista para revisar a los niños, todas cuestiones muy elementales, por supuesto. Se desparasitaban mascotas, se regalaba algún artefacto, alguna cuestión que se necesitara en la casa, se reparaba algún techo. Ese tipo de acciones que pretendían ser, digamos, una respuesta a esta protesta en dictadura. Si me estoy pasando el tiempo, me avisan nomás, por favor. Sí, ya Eh, estamos finalizando con el ya, tiempo. perfecto. Voy cerrando entonces. Noche de terror en la Corvi. Fíjense, esta portada me interesa mucho porque en el fondo están las acciones que la dictadura pone sobre el asunto. Cortaron la luz, ataque con balas y piedras, 2 colegios dañados, ataque a cuartel policial, carabineros actúa, ¿cierto? Apedreo de buses y taxis, barricadas con neumáticos, Valdivia sin Dios ni ley, que ya es la exageración máxima, ¿no? Una imagen de los sectores donde se producen protestas, son varios, Jazmines, de Suárez, Valparaíso, Mensel, Bloques de Corvi, Vuelta a la Culebra, Campamento Guanapri, Avenida Picarte, es decir, Corvi sobre todo fue un sector muy afectado por las protestas. Y finalmente, no me voy a detener por el tiempo, hay entonces intervenciones en el espacio poblacional que sustituyen al mediador político tradicional, ¿cierto? Haciendo que militares y el asistencialismo de derecha pinochetista operara sobre el barrio. ¿Sí? ¿Qué se opone a esto? El movimiento de resistencia, la Iglesia Católica, como ya sabemos. El movimiento de pobladores es entonces una punta de lanza en la reactivación de la política. Hay plebiscito, hay todo transición y todo eso porque hay movimiento de pobladores que ponen el cuerpo y los muertos. La organización y representación popular se anuló, por supuesto, y entonces tuvieron que recurrir a otras formas de acción. La violencia política entonces está justificada, según mi punto de vista. Las acciones de resistencia antidictatorial entonces se desarrollan en poblaciones valdivianas, aceleran el proceso de recomposición organizativa y nos llevan a este punto que es el que pone Espíndola, ¿cierto?, en su tesis de 2016. En Valdivia por lo menos ocurre así y me atrevo a decir que en todo Chile. Hasta ahí lo dejo para no sobrepasarme. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, profesor. Para continuar, les recordamos que está el chat disponible para que puedan ir dejando sus consultas o que puedan dejar su mano levantada para que posterior a la presentación de Nicole podamos abrir las palabras. Así que sin más que agregar, le damos las gracias a Robinson por participar y por su excelente presentación y le damos paso a Nicola que nos pueda hablar sobre la represión dictatorial en la Araucanía. Ya, hola. Voy a cambiar aquí primero que nada. Sí. Hola, como explicaba Francisca, soy Nicole y he estado en el fondo
de los 16 años, que hace mucho tiempo, aparte de cualquier actividad para ganarme la vida, he estado permanentemente tratando de investigar, familiarizarme, conocer en general la situación represiva durante la dictadura, no solamente parte de las actividades que personales como familia o como grupo hemos hecho con respecto a tratar de encontrar verdad y justicia por mi hermana y su marido, sino que también porque uno ha estado activa en todo lo que ha sido un exilio activo, diferentes grupos sociales y políticos de intervención, una lucha antidictatorial permanente que desgraciadamente no se terminó el año 90 porque nos dimos cuenta que no habían realmente muchos cambios. Y sin embargo, después de haber dedicado una gran parte de mi vida a estudiar esta situación de la dictadura, a conocer las historias de las víctimas, los lugares, etc., hasta el día de hoy uno sigue aprendiendo cosas, porque en realidad lo que pasó en Chile durante la dictadura fue mucho más grande de lo que nosotros podemos quizás imaginarnos, porque porque se conocen muy poco y obviamente cada vez se conocen menos. Hablando de esta región fue una de las regiones con mayor nivel de represión proporcional a sus habitantes. Y nosotros sabemos que esto tiene como varias razones, pero una de esas es porque esta región siempre ha sido una región ocupada en el fondo, una región donde con mucha presencia militar y con gran acumulación de tierras. Entonces, eso realmente ha determinado, porque durante los gobiernos de Frei y de Allende, la reforma agraria, digamos, se empezaron a hacer algunos cambios que iban contra estos latifundios, y empezó movilizaciones que fueron históricas en el sur de Chile. Y la represión empezó también inmediatamente, de hecho, antes de la dictadura. Ya se estaba torturando, ya se estaba deteniendo a personas en Temuco y en las zonas rurales con las corridas de cerco, el movimiento MSR del MIR y otros militantes políticos, los mapuches que estaban recuperando, muchos inquilinos de la tierra que por primera vez podían armar cooperativas y empezar a darse cuenta que tenían un rol que jugar en la historia, digamos. Hubo una represión terrible aquí bueno, en Santiago también, antes del golpe, fue en Nehuentúe. Desde el 11 de septiembre, la represión se intensificó horrorosamente. Aquí fue algo que el golpe de Estado empezó, digamos, a operar la represión inmediatamente en la mañana del 11, y fue realmente, aparte de lo duro que es una represión, por ser una represión dictatorial, pero en el fondo fue un sentimiento se había recuperado la Araucanía, se había recuperado de esta situación durante el tiempo de la Unidad Popular, donde realmente por primera vez en este país, y no ha vuelto a suceder aún a ese nivel de escala, la gente que no tenía nada, la gente que no tenía casa, que no tenía tierra, que no tenía trabajo, que no tenía educación, sintió por primera vez que contaba. Y eso se desmanteló desde el 11 de septiembre aquí en la región. Y realmente fue una represión dirigida a todos los líderes, por ejemplo, líderes rurales, de organizaciones, ya sea políticas o sociales, mapuches, muchas veces no solamente líderes en su comunidad, sino que muchas veces la represión que siempre se extiende porque el carácter racista estuvo planteado el primer día de la dictadura de Pinochet. El gremio de la salud es otro área que sufrió muchísimo. Los médicos y el área de la salud habían hecho un paro contra Allende, que tenía paralizado el servicio público de salud en todo Chile, y obviamente más que nada en Temuco, porque el Colegio Médico de Cautín, profundamente reaccionario,
se había plegado de lleno. De hecho, aquí algunos médicos y personal de la salud sacaron un comunicado en el Diario Austral, que lo deben haber pagado muy caro para que se los publicaran, donde ellos por razones éticas no adherían al paro y seguían atendiendo. Y el colegio médico los amenazó con sacarlos del registro médico. A estas personas, de las personas que firmaron, todas sufrieron prisión, tortura, muchas desaparecidas y muchas ejecutadas. Ahora, en la Araucanía, lo que más se conoce son las personas asesinadas y desaparecidas. Cerca de 180 víctimas fatales fueron calificadas por las comisiones de verdad en esta región, o sea, detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos. Y la mayoría, más de 130 personas, son del año 73. Ahora, después la Comisión Bálej, cuando los expresos políticos que estuvieron luchando y haciendo campaña por muchos años para que se reconociera también la prisión política y la tortura como una violación de derechos humanos de los cuales el Estado tenía una obligación de reparar. Eso contabilizó cerca de 2.500 personas que sufrieron prisión política y tortura en la región. Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos cuando hablamos de las comisiones de verdad. Para mí es muy importante que no se considere que fueron lo que fueron, porque en realidad las comisiones de verdad entregaron lo que dijeron los presidentes de la concertación y lo que dijo específicamente Lago, reparación simbólica y austera, ¿ok? Los crímenes no habían sido austeros ni simbólicos, la concertación estaba dispuesta a dar. Y la calificación de las víctimas es algo que tenemos que ser cuidadosos porque claramente ese número no da cuenta de las personas que fueron asesinadas y desaparecidas en el país, y menos aún las personas que sufrieron prisión política. Por ejemplo, todas estas comisiones de verdad tienen su letra chica, y la Comisión Bálej, que dio el caso de prisión política, especifica que no entran aquí los casos de detenciones en protestas. En Chile, en los años 80, 86, etcétera, hubieron las grandes protestas, que eran multitudinarias, y ahí simplemente durante y al final de la protesta venían los contingentes de carabineros normalmente, pero de todas las Fuerzas Armadas, y detenían gente pero a nivel masivo. Los llevaban a centros de detención, a comisaría, los brutalizaban, digamos, y dejaban detenidos mucha gente, pero la mayoría la soltaban muy tarde en la noche, etcétera. Había mucho abuso. Y para esas personas que sufrieron esa experiencia, que quizás fue un par de horas o toda la noche, esas personas no se han podido recuperar, porque era traumático el tratamiento, el ensañamiento. Y sin embargo, la Comisión Bálej consideró que no calificaba como prisión política porque era muy corto el tiempo. ¿Okay? Entonces tenemos que pensar que estas cifras son realmente menores. También porque, a mi entender, las comisiones de verdad no fueron muy rigurosas. Entonces, por ejemplo, las comisiones de verdad califican 5 casos o 4 casos de personas no natas, ¿ok? O sea, madres que fueron detenidas y golpeadas, y que perdieron a sus bebés producto de eso. Entonces la comisión declaró que eso eran víctimas. Y sin embargo no declaró lo mismo de las detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticas que fueron asesinadas estando embarazadas. También porque las comisiones de verdad era un equilibrio muy frágil entre las personas de la concertación, terriblemente conservadoras, personas de derecha,
Entonces, en realidad, tenemos que ser críticas con el resultado de las comisiones de verdad. Tenemos que agradecer que hayan existido, porque entonces, cuando hablamos de los instrumentos de derechos humanos, Chile ya ha reconocido públicamente que hay víctimas de la dictadura. Entonces, eso es como un paso para empezar, pero uno obviamente no se puede quedar ahí. En Temuco, el centro mayor de detención desde el primer momento fue el regimiento Tucapel, donde se llevaban los detenidos para allá. Eran en su mayoría torturados. Muchos eran sacados del regimiento Tucapel y llevados a la isla Cautín, un lugar que ocupaban de entrenamiento los militares, y eran brutalizados ahí. Y duró mucho tiempo esta situación. Los familiares tenían que llevarles cosas a veces, etcétera. Se daban cuenta a veces que los habían sacado de ahí, no había absolutamente ningún control, y en ese momento oficiaba con un poder inmenso Potlesh, que ahora está preso, afortunadamente, quien era el fiscal militar del ejército. La FACH también tuvo su rol muy importante aquí en la represión, con sus efectivos, ellos torturaron, detuvieron, hicieron desaparecer, pero en el caso de la FACH, ellos también llamaron los efectivos de reserva, los llamaron a integrarse en estas tareas de represión, y también aparecieron los voluntarios. Entre los voluntarios estaban, obviamente, todos estos hijos ilustres de Temuco, que llegaron deseosos de poder ayudar en esta situación, que efectuaron detenciones ellos mismos, que son responsables de torturas, que muchos de ellos han sido condenados en Italia, otros han sido condenados aquí, y otros están presos. Los carabineros, a través de principalmente la Comisión Civil, usaron la segunda comisaría también como centro de detención masivo. Y finalmente la cárcel pública recibiría a los presos que el fiscal militar, por ejemplo, consideraba que debían de ir a la cárcel. Esto sin ningún previo, sin ninguna legalidad, digamos, porque la dictadura, hay que decirlo porque a veces la gente se lo olvida, la dictadura actuó sin ninguna legalidad. De hecho, los consejos de guerras que ellos hicieron, donde se determinaron hasta penas de muerte, donde la gente, bueno, nosotros tenemos casos concretos, digamos, en Valdivia, de ejecuciones por consejos de guerra, y en el resto de Chile a través de las caravanas a la muerte, etcétera. Hay consejos de guerra que no se encuentran en estos momentos ni las sentencias, no se han podido ni siquiera encontrar las sentencias. Hay consejos de guerra que se hicieron para determinar prisiones de muchos años y determinar penas de muerte, y ni siquiera se escribieron. En la cárcel pública llegaron muchos presos, y estaban relativamente mejor, porque en la cárcel pública no se torturaba. Sin embargo, de ahí los podían sacar de vuelta al regimiento y estaban, digamos, en la misma situación vulnerable. Volvían a ese lugar. Por otro lado, la cárcel pública no estaba realmente dirigida por gendarmería, sino que más que nada era el ejército que decidía quién entraba, quién salía, y, por ejemplo, daba libertades que eran firmadas por el fiscal Potlesh, y se dieron libertades tipo 3, 4 de la tarde, cuando el toque de queda era 5 minutos después. En esos casos hubieron un par de personas que de la cárcel se les dio libertad y fueron tomados después y están desaparecidos hasta el día de hoy. Pero en absolutamente todas las comisarías de la Araucanía se torturó. Se detuvo, se torturó, se violó, se brutalizó, se asesinó en algunas y se hizo desaparecer. En los 80 funcionó un cuartel de la CNI en Miraflores, con Copolicán. La CNI se instaló aquí con puros efectivos, más que nada de Santiago. Hay algunos casos, en el 86 hubo un campamento de verano de estudiantes universitarios y estudiantes secundarios,
que fueron a Lautaro a ayudar, a hacer tareas rurales, a ayudar a hacer pozos, instalar letrinas, etc. Fueron reprimidos terriblemente por la CNI y llevados a este cuartel donde fueron torturados, un par de muchachas fueron violadas, una estudiante quedó con un daño en su columna vertebral para toda la vida. Este caso se abrió hace un par de años y al final resultaron 3 condenados, de los cuales no tuvieron más de 341 días cada uno que lo podían cumplir en su domicilio. La represión fue muy dura en los sectores rurales, extremadamente dura. 60% de las víctimas fatales son de origen mapuche. Las detenciones se llevaron en gran medida con la complicidad existente de los terratenientes de la región, que aprovecharon este momento para castigar. Y esto es tan así que, igual como el resto de Chile, digamos, hay muchos civiles que están siendo llevados a la corte ahora por haber participado en detenciones, en torturas, haber prestado sus camionetas, haber prestado lugares para que se les torturara, etc. Hay aquí un caso en Galvarino, por ejemplo, de una persona que fue ejecutada, que fue tomado preso y golpeado, y murió a causa de los golpes, y la mujer fue a tratar de encontrar alguna explicación a la comisaría y la golpearon de tal forma, la violaron. Ella abrió un caso también por tortura, junto con de ejecución de su marido. Pero esto es algo completamente común. Pero también, como digo, no nos fijemos solo en la muerte y desaparición, independientemente de la gravedad que tienen o de la tortura, sino que la represión fue pervasiva, no solamente en Chile, pero en esta región. Hay, por ejemplo, hay violaciones de derechos humanos que no están ni siquiera consignados en las comisiones de verdad, como son la relegación. Miles de personas chilenas se les detuvo sin ningún papel y se les, muchas veces después de brutalizarlos, digamos, se les llevó a lugares remotos, se les dejó ahí, sin que la persona tuviera dinero, tuviera ropa, tuviera ningún contacto donde pudiera decir, llego a un lugar donde puedo dormir. En realidad, lo que dice Robinson aplica a esto también. La gente más pobre fue muy solidaria, entonces les ofrecieron sus casas, les encontraron una peguita para hacer, pero fueron momentos terriblemente duros, relaciones duraron un año, etc. Y también las personas muchas veces tenían que ir a firmar todos los días, pero aparte muchas veces se les dejaba en detención domiciliaria donde estaban. Y hay que pensar que todas las personas que estaban en esta situación estaban al completo arbitrio de las Fuerzas Armadas, de las personas que eran sus carceleros. O sea, ellos podían hacer cualquier cosa con ellos, y esa sensación de desprotección permea toda esta violación de derechos humanos a todo nivel, digamos. También estudiantes que se les prohibió que volvieran a estudiar, pobladores en Temuco que fueron echados de los lugares que habían ganado con reivindicaciones anteriores, poblaciones que se ocuparon militarmente. Es terrible porque uno empieza a pensar en esto, uno empieza a hacerse el imaginario, digamos, de lo que está hablando, y dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar no solamente porque los crímenes fueron horrendos, dan ganas de llorar porque después de esto no pasó absolutamente nada. Y eso es lo más terrible que existe cuando nosotros hablamos de estas cosas que sucedieron. Ahora, la violencia que vivieron las madres, hermanas, hijas, amigas de presos políticos, de los ejecutados, de los detenidos desaparecidos, fue terrible. O sea, ellas estaban en una situación completamente vulnerable. Cada vez que se acercaban a alguna oficina o algo militar o carabinero o una cárcel,
Y eso no está consignado tampoco, porque incluso para ellas mismas parece menor, porque comparan esa situación con obviamente la desaparición de su familiar o la prisión de su familiar, entonces no se consigna la gravedad de lo que significa. Ahora, sin embargo, no solo las mujeres, pero yo siempre pienso que las mujeres se organizaron y resistieron. Porque esto no es solo una historia de las cosas terribles que hicieron los militares, sino que también es cómo la sociedad, sobre todo la sociedad de los que tienen menos, cómo se levantan, cómo agachan la cabeza primero y después empiezan a crear estrategias de resistencia, cómo protegen a los suyos. Eso es una cosa que incluso los mismos militares les asombraba la extensión de lo que podían hacer los familiares y las mujeres que nunca habían salido de su casa para tratar de averiguar, de saber qué es lo que pasaba con sus seres queridos. Desde el 73 se empezaron a organizar aquí familiares de detenidos desaparecidos, familiares de presos políticos, y esta organización empieza a agrandarse y obviamente no son solo familiares, son amigos, son personas que tenían una militancia política o social. Y esto empieza a agrandarse en todo el país, el exilio, en todas partes donde hubieron exiliados, hubieron organizaciones de defensa, y estas organizaciones siguen vivas. Y eso también es una muestra de las cosas que no se ha resuelto. Hubieron obviamente organismos, personas y organizaciones que ayudaron, el Arzobispado, el Comité de Solidaridad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos en Temuco, el PIDE, el CERPAG, el CODEPU, el Comité Pro Retorno de Exiliados, fueron organizaciones que acogieron a las personas que estaban siendo victimizadas, sus familiares. No tenemos mucho tiempo para hacer un análisis, obviamente, de algo tan grande, pero quiero hablar un poco de nombrar simplemente el montaje del polvorín, el asesinato de militantes comunistas que se les acusó de haber tratado de volar un polvorín en el ejército, en el regimiento Tucapel, fueron asesinados en la isla Cautín. No se entregaron sus restos. Y eso después de haber pasado muchos días con extremas torturas. Quiero también hablar de las mujeres militantes de izquierda, porque tenemos las mujeres, digamos, que estaban luchando por sus seres queridos, porque tenemos que pensar que en el Chile de ese entonces, y desgraciadamente es posible que el de hoy, la militancia y la participación política y la participación social a nivel de dirigencia era más que nada masculina. Entonces, eso también determinó que los familiares fueran más que nada mujeres. Pero también está la militante, también está la dirigente social. Y ellas fueron reprimidas y fueron castigadas por haberse metido en peleas de perros grandes. Fueron humilladas. Tenemos muchísimas historias al respecto. Fueron detenidas en sus casas sin darles tiempo ni siquiera de dejar sus niños con los vecinos. Y estamos hablando de mujeres de toda edad, mujeres de la ciudad, mujeres del campo. Y quiero recordar a algunas mujeres. Quiero recordar María Arriagada Jerez, una mujer a la cual yo quiero mucho y nunca la conocí. Una mujer excepcionalmente valiente, profesora rural en Curacautín, militante del Partido Comunista, dirigente social. Ella incluso fue la persona que se les arregló que el Estado les pusiera una barca para lograr conectividad en el
en el pueblo donde vivía, donde ella enseñaba. Muy querida por los niños, por sus alumnos, por los padres. Fue detenida de su trabajo por un helicóptero de la FACH. Llevada a una comisaría. Está desaparecida hasta el día de hoy. Y uno se pregunta qué peligro representaba ella para la dictadura. Después tenemos Domitila Aguirre. Desgraciadamente no tenemos foto de ella porque ese es un problema que existe en general con las víctimas rurales y también tenemos que decirlo en este país con las víctimas pobres. ¿Okay? Pero Domitila Aguirre era de Santiago. Trabajaba en empleada doméstica y viajó a un lugar que se llama Tijeral, que es en Angol, a pasarlo con su amiga. Y fueron a visitar a algunas amigas en la noche y ella se volvió a pie a la casa. Al día siguiente la encontraron asesinada de un balazo en la línea del tren. Después tenemos a Araceli Romo. Araceli era militante clandestina del MIR. Y junto con Pablo Vergara, hermano de los hermanos Vergara, asesinados en Villa Francia, en Santiago, se le asesinó en el Cerro Ñelola, aquí, parte de un montaje diciendo que querían volar una antena. El caso de ella no ha podido todavía llegar a puerto a nivel judicial. El año 88, una acción de la CNI, digamos. Después tenemos Rachel Venegas Illanes. Ella era de Victoria. Enseñaba en Victoria, era profesora, militante del MIR. Se le hizo un proceso a la Fiscalía Militar y se le dio arresto domiciliario por mucho, mucho tiempo. Ella se arrancó a Argentina porque temió por su vida. Y allí consiguió una visa para Holanda y mientras se esperaba, la detuvieron el 76 y en Argentina le hicieron desaparecer. Y solo sería el 2008 que se pudo identificar sus restos, que estaban en una fosa común en Argentina y finalmente repatriarse, no a Victoria, sino que a Concepción, porque ella era originaria de Concepción y su familia quería darle sepultura digna ahí. Y finalmente Gregoria Carilaf, que vivía entre Lautaro y Vilcún. Los carabineros fueron a la casa de ella a buscar a su hijo, que no estaba. Esta mujer tenía 73 años y ella la golpearon con tal brutalidad que falleció. Fue asesinada. Ahora, quiero decir que en el caso de la agrupación familiar de ejecutados políticos detenidos desaparecidos de la Argentina, se mantiene activa hasta el día de hoy, con mucha fuerza, exigiendo verdad y justicia. Nuevas generaciones se han incorporado a la lucha. Igualmente la Araucanía y Temuco está llena de organizaciones que tienen que ver con reivindicaciones de derechos humanos, sociales, políticos, coordinaciones, asambleas. Se hace necesario incorporar a nuestros análisis y a nuestra acción que la represión política y social continúa con el excesivo poder y privilegios que se le asignó a las Fuerzas Armadas y Carabineros por la dictadura, pero que los gobiernos cívicos mantuvieron esos privilegios y lo mantienen hasta el día de hoy. Esta es una situación en que no hay ningún balance. Y yo pienso de que mientras esto no cambie, mientras las Fuerzas Armadas no se vayan a un lugar relegado donde se ocupen realmente de sus temas, donde los carabineros dejen de ser dueños de las calles, la violación de derechos humanos va a continuar, como ha continuado después de la protesta y como continúa hasta el día de hoy. Y esto se expresa por la represión constante que hay, que nunca ha dejado de ser, desde el año 90 hasta ahora, que hay con toda protesta social hacia el pueblo mapuche, hacia los ambientalistas, etc. Falta estudiar y visibilizar en detalle lo ocurrido durante la dictadura, documentar las violaciones de derechos humanos. Yo creo, es mi opinión, que la memoria no sirve nada
si es una memoria vaga y simbólica. Nosotros tenemos que hacer una memoria que sea histórica. Tenemos que hacer una memoria que ocupe fuentes primarias. Tenemos que hablar de manera de tratar de instituir la verdad de lo que fue, y no solamente lo que hay en Chile, que en este momento es una opinión. Yo tengo la opinión que hubieron desaparecidos y ejecutados y violaciones de derechos humanos en la Araucanía. Es mi opinión. Cualquiera puede tener otra opinión, pero no es así. Esa es la verdad, eso es lo que sucedió. Entonces nosotros tenemos que hacerlo, y esto es muy importante cuando se hace historia. Y la historia, debo decirlo, y quizás lo estoy diciendo al grupo que no debiera, pero debe hacerse bien, debe hacerse bien. No deben de copiarse cosas que son falsas o cosas que no son rigurosas. Debe hacerse de manera que en 200 años alguien pueda recoger ese escrito, ponerlo junto a otro y hacer un mapa de lo que sucedió. Y poder a partir de eso seguir estudiando. Porque no solamente las víctimas fatales y los sobrevivientes se merecen eso, sino que nosotros no merecemos eso. Nosotros merecemos que lo que nosotros vivimos o lo que nosotros hemos visto que se ha vivido se levante como la evidencia. La dictadura en Chile no fue nunca derrotada. Los dictadores entregaron un poder a medias. Entonces, continúa esa situación donde Chile está partido en dos mitades, donde hay una mitad que piensa que puede no creer en las cosas. Entonces, eso es importante establecerlo, y por eso es importante documentar la información, visibilizar, hablar los nombres, hablar los lugares. Necesitamos una nueva constitución que establezca la primacía de los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre el ordenamiento jurídico chileno. Debemos tener una constitución que diga, cuando la constitución, sea cual sea, esté fuera de línea con un instrumento internacional de derechos humanos, es el instrumento el que tiene primacía. Eso es fundamental que lo hagamos. También es fundamental que hagamos el reconocimiento de las primeras naciones, la incorporación de género y disidencia en la Constitución, porque eso nos va a dar más derechos. Que eso es nosotros queremos que los chilenos y las personas residentes en este territorio sean sujetos de derecho. Entonces tenemos que tener este marco, pero también recuerden que los derechos humanos son aspiracionales, tenemos que exigirlos. Eso es lo que los hace reales. Cuando los exigimos, cuando usamos los instrumentos y sus protocolos para exigirlos. Eso es muy importante, que nosotros los conozcamos justamente para poder exigirlos. En la Universidad de la Frontera hay 24 víctimas de la dictadura. La Universidad de la Frontera es la heredera de la Universidad Técnica y la Universidad de Chile en Temuco. Hay 20 estudiantes desaparecidos, ejecutados, entre ellos 3 mujeres, que son las víctimas de las cuales nuestra universidad tiene que asegurarse que se recuerdan permanentemente. Este es un resumen muy pequeño de lo que ha pasado en la represión en la dictadura, así que me disculpo por cualquier omisión. Gracias. Muchas gracias, Nicole. De verdad, yo creo que tu ponencia, en realidad, yo creo que ya más tu experiencia, sé que va a marcar a todos los estudiantes, y eso francamente se agradece. Creo que sí hay el espacio, somos estudiantes de pedagogía en historia principalmente, y creo que dentro de nuestras responsabilidades como profesores y como historiadores, tiene que ver con la memoria, y creo que también es un muy buen mensaje en nuestra formación, así que muchas gracias. Vamos a abrir en este momento las palabras, los comentarios, pueden dejarlas directamente en el chat, pueden levantar la mano, queda abierto para que ustedes puedan hacerlo. Vamos a dar un minutito para que puedan pensar qué preguntar, o desde ya puedan levantar la mano para ello.
No se peleen. Les recordamos que pueden aquí, ya, tenemos una palabra. Adelante, Javier. Sí, buenas ya casi noches para todos y todas, sobre todo para los exponentes. Me pareció súper interesante tanto el tema de la represión en las zonas rurales, porque gran parte de mi familia es de esa zona, en específico la zona de Curacautín, y también para el tema de Robinson, porque me parece muy interesante las luchas que se han vivido tanto en las poblaciones como también en las ciudades como tal. Eh, mi pre- yo tengo dos consultas básicamente. La primera es, eh, ¿cuál creen ustedes dos, para los dos obviamente, cuál creen ustedes que es el rol del docente frente a la enseñanza de estos temas? Y mi segunda pregunta va para Nicole, que, por ejemplo, ¿cuál ha sido como la incidencia que de alguna forma ha tenido los movimientos de ciudad, estos ya sean, por ejemplo, el Frente Patriótico o el MIR, frente a las represiones que se han vivido tanto en las zonas rurales de la Araucanía? Muchas gracias, Javier. Le damos la palabra a Robinson si quiere iniciar, ya que fue el primer expositor, y luego continuamos. Vale, perfecto. Es bien interesante esto porque los últimos ataques del gobierno hacia la enseñanza de la historia han sido bien evidentes y es por algo, ¿no es cierto? Nosotros no hemos ganado, como dice la profesora Llanes, un lugar en la lucha en la batalla por la memoria, y lo hemos demostrado, digamos, estas últimas décadas. Todo lo que ha expuesto Nicole en el fondo ha sido parte del trabajo que se invisibilizaba cuando yo estudiaba historia, por ejemplo, y que hoy día es parte de nuestra formación, creo que en muchas universidades chilenas, no sé, no me atrevería a decir en todas, pero en muchas de ellas. Hemos dado una lucha fuerte, importante. Yo siempre hablo de la comunidad en general, no me gusta hacer esta diferencia entre docentes e historiadores. Yo creo que los docentes también tienen que ser historiadores. En sus espacios, con sus experiencias, con su comunidad más cercana, tienen que ser también el historiador, digamos, que investiga, el que hace, que construye conocimiento y no solamente que lo traslada desde un libro, desde un documental, desde un video a la sala de clase, o al Zoom, como es ahora. Y en ese sentido, me parece que es fundamental incorporarse como docente a la experiencia de desarrollo de la memoria. ¿A qué me refiero? En muchos lugares, las agrupaciones de derechos humanos, en muchos lugares de Chile, acabo de ver por lo menos esta última semana 2 instancias de desarrollo de patrimonialización de algunas ideas, experiencias. Los docentes deberían estar involucrados desde sus liceos, desde sus escuelas, desde el lugar en que se encuentren trabajando, desarrollando su acción, porque han sido esas mismas comunidades de agrupaciones de derechos humanos las que contra el Estado han logrado, por ejemplo, instalar sitios de memoria en todo el país. La única instancia oficial ha sido el Museo de la Memoria, que es en realidad el relato de la concertación, que explica bien Nicola ahí a través de los informes de verdad. Pero todas las demás, Villa Grimaldi, Londres 38, el Palacio de la Sonrisa en Punta Arenas, que sé que hay gente de allá, aquí en Valdivia, la Casa de la Memoria, la ex cárcel de Isla Teja, Neltume, y así un sinfín de otros lugares por todo el territorio y cada vez más dan cuenta de la acción de la sociedad civil organizada en sus grupos de derechos humanos y de memoria por instalar espacios que pueden servir, por ejemplo, para la docencia. Y no hacer la clase de historia sobre la dictadura en la sala, o con un documental, que hay un montón, que también está muy bien, pero también hacerla en una ex cárcel, en un ex cuartel, en los lugares donde los mismos protagonistas de la historia te pueden contar cómo era la vivencia de ser privado de los derechos fundamentales. Me parece que buscar esos aliados en la comunidad resulta esencial y cada día son más esos lugares. Los tenemos. Yo me siento súper contento de que, por ejemplo, ahora Puerto Montt esté batallando por 2 lugares para ser declarados patrimonio. El Egaña 60, que era el ex cuartel de la PDI, y la ex cárcel de Chinchín.
Me alegro de que haya lugares en Talcahuano, que haya lugares en San Antonio, en Antofagasta, y cada vez va a haber más, contra la opinión incluso del poder constituido. Entonces, ahí estamos, tenemos a la sociedad civil pujando por eso y tenemos que acompañarla. Los docentes tenemos que ir a hacer clases con ellos. ¿Dónde ellos? En esos espacios. Me parece que esa es una alternativa súper interesante, muy buena. Y acompañarlos también en el desarrollo de nuevos proyectos de patrimonialización, por ejemplo, y de otro tipo, no solo de patrimonio, también de educación en derechos humanos que tengan que ver con los temas actuales de violación a los derechos humanos, como por ejemplo los que sufren los mapuches, pero también encontrando otras formas. Nicole habló de la relegación, que es prácticamente olvidada, no reconocida, y yo quiero agregar otro, los desplazados forzados. Todas esas personas que les quitaron sus tierras por haber sido asentamientos de la reforma agraria, por haber sido trabajadores del complejo forestal maderero Panguipulli, que los echaron sin nada a vivir en gallineros, a vivir en la periferia de algún lugar donde los acogieron, en algún campo por ahí, o en alguna toma de terreno. Estamos hablando del mismo pueblo que se mueve, que en el fondo el poblador también es eso. Y hay tanta historia oculta, cosas no contadas, que muchas veces las personas ni siquiera lo entienden bien, porque no han procesado del todo y nadie los ha ayudado a procesar, a racionalizar por qué pasó lo que pasó con sus historias familiares. Y ahí el profesor puede ser un elemento central, fundamental. Eso podría responder por ahora, digamos. Muchas gracias. Sí, con respecto a lo de la memoria, yo pienso también, nosotros en el Centro de Estudios de la y Promoción de Derechos Humanos de la UFRO tenemos un proyecto que se llama Memoria del Sur, donde tenemos en la biblioteca digital de la UFRO testimonios de víctimas familiares que estamos trabajando, es un trabajo permanente, son testimonios que están completos para su difusión en la web, y son fuentes, porque la historia oral, hay una nueva tendencia, digamos, en los últimos 10 o 20 años, que se está considerando como una fuente primaria de historia. Antes no, antes la historia oral era lo que la opinión de la gente no tenía ni un valor, ni menos aún si era una persona pobre, una persona que no hubiera sido presidente de la República. Lo que podía decir no tenía importancia, pero ha cambiado la concepción de quién hace la historia, qué es lo que es la historia. Entonces, una persona que estuvo presa y que vivió un momento particular en un lugar específico, tiene algo que contar que es irreemplazable, que no se va a encontrar en un documento. Ahora, los documentos también sirven, y en realidad hay que juntar diferentes tipos de fuentes, pero yo los invito también a ir a biblioteca digital .ufro.cl y ver también nuestra historia oral. Yo pienso también que hay que hacer un trabajo en el sentido de que hay muchas personas que se han muerto y que se están muriendo por edad. Entonces, quizás dentro de la enseñanza de la historia se puede hacer algo donde justamente se hagan entrevistas, se recabe un poco esa información que tiene un valor enorme. Eso es muy importante. Pero yo también pienso de que no es solamente el enseñar el tiempo de la dictadura, porque se puede enseñar en historia la dictadura a través, como dice Robinson, las comisiones de verdad y los documentos del Instituto Nacional de Derechos Humanos o del Museo de la Memoria, pero para que uno aprenda y para que uno recuerde, tiene que hacer un lazo y tiene que unirlo con otras información que uno tiene en el cerebro, y tiene que también hacer un lazo de alguna manera emocional con la información. Y eso se logra cuando se está aprendiendo también eso, pero también hay una interacción con personas. Entonces, ¿por qué no llevar de repente a alguien que haya participado en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura, una persona que haya tenido la experiencia de ser militante de un partido en situación de clandestinidad? ¿Por qué no llevarlo a la clase y que converse con los estudiantes? ¿Por qué no hacer que se haga esa relación? Con respecto a la segunda pregunta, tengo que decir, sinceramente, no la entendí, porque era la relación del frente
o del MIR con respecto a la represión rural, pero no sé en qué, quizás no escuché alguna de las palabras, si me la pudiera repetir, por favor. Javier, ¿estás por ahí? ¿Sí? Si pudieras tal vez repetir la pregunta o especificar en qué ámbito te referías con tu interrogante a Nicole. Así, en específico, por ejemplo, los movimientos, por ejemplo, los movimientos rodriguistas, por así decirlo, o los movimientos organizados que de alguna manera influyeron también dentro de del mundo rural o cosas así por el estilo. Pero sí, claramente, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la represión, la primera represión de Nertume en 1973, donde en el complejo maderero de Panguipulli, donde estaba el MIR asentado ahí, digamos, tratando de cambiar el mundo en ese pequeño espacio, pero aparte de los militantes del MIR estaban los trabajadores del complejo maderero que estaban empoderados y que tuvieron obviamente, fueron terriblemente reprimidos, pero también es difícil hablar de la historia de la agencia, ¿no es cierto?, política y social, la relación de los, por ejemplo, de los obreros madereros con los medios de producción, cuando ellos lo administraron y todo eso, o por ejemplo, el MCR del MIR en Araucanía, digamos, lo que significó para que los trabajadores, los inquilinos rurales se dieran cuenta que no era aceptable trabajarle la tierra a alguien y no tener nada. Yo pienso de que no solamente tuvieron un rol histórico durante ese proceso, sino que ellos siguieron actuando durante dictadura en condiciones terriblemente riesgosas para sus vidas y las de su familia. Y hay que hacer un cálculo que yo lo hago siempre y digo, Pinochet no habría nunca entregado el poder con atados como lo hizo a la Concertación si no hubiera sido por la resistencia que existió en Chile durante la clandestinidad en esos años, en los 80, etc. No, puso una situación tal que tuvo que hacerse algo. Y yo pienso de que también hay que plantearse cuando hay estas modas de pacifismo, ¿no? En que no a la violencia, qué sé yo, la violencia que se ejerció contra la dictadura, aunque me arriesgo a ganarme algún nivel de críticas, era legítima, era una dictadura. Nadie cuestionaría la violencia que se llevó a cabo con la resistencia en Europa contra los nazis que estaban ocupando Europa. Sin embargo, la violencia que se ejerció contra la dictadura en Chile tiene un estigma horroroso que funciona hasta el día de hoy con las acciones que hacen yo digo la resistencia, los grupos antiestados que no aceptan el status quo, las comunidades que viven en territorios de las forestales, etc. Esta es una situación intenible la que tenemos en Chile. Entonces, yo creo que históricamente igual, independientemente que uno pueda estar a favor o en contra de algunos o de otros métodos, la dictadura se acabó en Chile por eso. Muchas gracias. Damos la palabra a Leonardo. ¿Está por ahí? Sí, estoy acá, es que no podía levantar la mano. Soy No. anfitrión. Bueno, tengo una pregunta en realidad para ambos expositores. Es sobre el legado que tuvieron todas estas movilizaciones sociales y también puntos como de resistencia y organización en dictadura. Si existe como algún legado de parte del movimiento poblador, por ejemplo, en el caso de Robinson, o de las movilizaciones rurales en el caso de Nicole, que se pudieron ver posteriormente, una vez que estalla la revuelta social acá en octubre de 2019 en Chile. Sí, mira, yo considero y lo pensaba en función del estallido social de octubre, la revuelta popular, que el legado en realidad es un legado medio mentiroso, porque
es en el fondo el proceso histórico de larga duración, como diría Brodel, de siempre, pues. Es decir, los pobladores han ido acumulando experiencias desde muy temprano en la historia, han ido intentando distintas modalidades, y en eso comparto con la Nicole, y ahí a lo mejor nos quemamos los dos. La violencia es legítima cuando se conculcan tus derechos fundamentales, y eso está ya en las ideas de Rousseau, de la Ilustración francesa. No, ni siquiera es una cuestión del socialismo ni nada que se le parezca, es así de, tú tienes derecho a alzarte contra quien te oprime, es un derecho fundamental. Lo recoge ese tipo de pensamiento liberal, digamos. Y en ese sentido, ese legado, como tú lo pones en esos términos, Leo, ha estado siempre desde, no sé, pues pensando en la revolución de la chaucha, en las revueltas contra el alza de los arriendos a principios del siglo XX, ha estado siempre el motín popular puesto ahí como un mecanismo. Y ese legado hoy día se mantiene porque en el fondo el problema no se soluciona mientras haya relaciones sociales que son abusivas y opresivas, no van a desaparecer, es una condición estructural, podríamos decir. En ese sentido, si tú te das cuenta, cambian las figuras, pero la protesta y la forma de luchar contra esa opresión continua en el mundo poblador, por de pronto sí, po. Ya no es tal vez la lucha por la vivienda, pero es contra la deuda habitacional. La lucha es contra el derecho a la ciudad. ¿Por qué no se me entregan los mismos niveles de calidad urbana que se le entrega a un barrio alto en una población y tengo que convivir encerrado para que no me llegue un balazo? O porque tengo que convivir con un basural en la esquina, o yo qué sé, cualquier otra situación que me hace que el derecho a la ciudad esté negado para mí, porque soy pobre. En ese sentido, las luchas se han mantenido, es un continuo, es un legado que es continuo, que permanece ahí. Nosotros lo vimos en los 90, en la etapa más postdictatorial, tuvimos tomas de terreno gigantescas como la de Nueva Esperanza en Peñarolén, y después tuvimos movimientos hasta el día de hoy que siguen protestando por distintas cuestiones vinculadas a las demandas de los pobladores. Y eso estalla y se junta con otras mareas de protesta en octubre de 2019 y está ahí y va a seguir estando. Va a seguir estando porque no tenemos los derechos que nos merecemos, no tenemos transporte público de calidad, no tenemos juegos, no tenemos derecho al ocio, no tenemos nada, tenemos simplemente deudas. Y eso es parte de un continuo, te diría yo, que sufre modificaciones porque el modelo capitalista ha sufrido modificaciones y por tanto ahí se transforman ciertas cuestiones, pero siempre nosotros quedamos y los pobladores quedan en el fondo de la torta, no llega, no toca. Y eso es lo que hoy día está de nuevo demostrado en la actual revuelta social. Entonces me parece que ese es el legado de un continuo, que pasa por ciclos, pero que sigue estando ahí estructuralmente. Sí, yo creo que la protesta social de octubre, pero antes de eso, la movilización feminista que sucedió en Chile, abrió como fue un tapón, digamos, de algo, porque resulta de que durante muchos, bueno, yo hace 5 años ya hago un electivo de Derechos Humanos, Introducción de Derechos Humanos, que lo hace el Centro de Derechos Humanos a los estudiantes de la Universidad de la Frontera, y también he tenido estudiantes de la Universidad Católica. Y les voy a decir de que los cabros realmente al principio cuando empiezan no saben nada de lo que pasó, no lo escuchan en su casa, no lo saben de los profesores, no saben nada de lo que ocurrió durante la dictadura. Pero sin embargo, este semestre que a todo esto se dio online, es una situación diferente, porque si ustedes, yo monitoreo mucho las redes sociales, ¿eh? Y por ejemplo, al principio era más bien un grupo bien pequeño que durante los 11 de septiembre o el día del detenido desaparecido sacaba, o los aniversarios, las fotos de las víctimas, etcétera, o hablaba de las sentencias, etcétera. Y resulta de que yo me asombré increíblemente porque el día del detenido desaparecido, que a todo esto no es un día famoso, el 30 de octubre, las redes sociales estaban llenas de fotos de detenidos desaparecidos y las mujeres levantando las fotos de las mujeres desaparecidas. Ahora se ven movilizaciones feministas donde están obviamente
las víctimas de los femicidios. Está Macarena Valdés, etc. Y de repente aparecen estas fotos de estas mujeres que fueron asesinadas, desaparecidas hace más de 45 años. Porque en el fondo es lo mismo, porque si hoy día se pudieran esas mujeres encontrar con eso, en esas movilizaciones feministas, ¿no? Estarían perfectamente en su lugar. Entonces, igualmente tenemos, por ejemplo, ahora en el campo yo he escuchado, por ejemplo, que se ha vuelto a hablar de las corridas de cerco, que era una cosa netamente, digamos, de los finales de los 60, 70, y que fue un movimiento súper importante, y que a todo esto en la Araucanía, los civiles con plata, los dueños de fondos, digamos, ellos iban a reprimir a los campesinos que estaban haciendo corridas ellos mismos, no estamos hablando de los carabineros, ellos mismos lo hacían en sus camionetas, y de hecho en una ocasión en Temuco, ellos tomaron campesinos que estaban haciendo, los detuvieron entre ellos, y los amarraron con alambre púa y los pasearon por Temuco. Y esto estamos hablando del tiempo López, el 72. Entonces yo creo que sí, yo creo que todo el movimiento social se levanta de la herencia de lo que se ha hecho antes. En este momento las movilizaciones feministas también se nutren del movimiento de las suffragettes, que con sus huelgas de hambre también se les dio alimentación forzada que casi las mató. Entonces es imposible no volver atrás y ver cómo de alguna manera nosotros estamos caminando un camino que se ha ido haciendo con mucho dolor y con mucho sufrimiento personal, y nosotros también lo estamos dejando para el futuro. Muchas gracias. Si hay alguna otra consulta, intervención, comentario, pues mientras quisiera leer un mensaje de Angélica que deja en el chat, que agradece la coordinación de este evento y a la exposición de los panelistas. No podemos seguir acumulando hechos de violencia sin justicia. La memoria es un acto de resistencia contra aquello. Muchas gracias, Angélica. Bueno, mientras esperamos es que hay alguna otra persona que quisiera hacer una intervención, una consulta o un comentario, me gustaría dejarles tal vez como una interrogante a ambos respecto a lo que ha surgido en el contexto de estallido social. Se ha hablado algunas veces de que nunca terminó la dictadura o que iniciamos nuevamente una dictadura. ¿Cuál es su percepción respecto a estas frases que resonaron bastante entre medio de este estallido social que vivimos en octubre del 2019? Sí, mire, bueno, la dictadura sí se acabó, evidentemente Pinochet salió del poder, eso no significa que ideológicamente se haya terminado el periodo, de hecho no es así. Nosotros estamos todavía en un periodo que podemos definir, o se va a definir en la historia seguramente como la etapa neoliberal, instalada por la dictadura, pero continuada por todos los gobiernos de la concertación y de la derecha, de ambas derechas, como se suele decir. Y en ese sentido, lo que se va a poner fin, espero, con el proceso constitucional que se haga, digamos, independiente cómo salga ese proceso, es a esa era. Nosotros tuvimos una dictadura y tuvimos una transición bastante larga y bastante deshonrosa, podríamos decir, por todos estos olvidos, por todas estas injusticias que nunca se resolvieron, y eso la hace moralmente tachable, digamos, la hace poco digna. Y tuvimos esa transición a tal punto que nunca hemos podido decidir exactamente dónde termina esa transición, y tal vez nunca termine esa transición. Tuvimos una dictadura y una larga pseudo-democracia, acompañada de 6, 7 gobiernos democráticos que son los que van a haber, o gobiernos electos más que democráticos, pero que no dieron paso a transformaciones sustanciales del modelo político, económico y social de este país. Y eso lo va a lograr el pueblo movilizado en octubre, que instala un proceso de transformación, ya como dicen los franceses, los peruanos también, una nueva república. Esta sería como nuestra cuarta república, ¿no? Tuvimos una república oligárquica, una república parlamentaria, entre comillas, una república desarrollista, una república neoliberal, y ahora vamos a tener una nueva república, ojalá sea la república de los derechos sociales garantizados. Y en ese sentido es una nueva era,
y más que un cambio de gobierno. Y esto es lo importante. El fracaso de la transición fue no instalar una nueva era, continuar la que había, y nunca dar paso a una transformación radical de las relaciones sociales de producción, como se podría decir así en términos académicos, y que significa justicia para todos y todas. Entonces, yo no te podría decir como que la dictadura es un continuo, porque no, pues efectivamente hubo una transformación ahí, una manera más sutil de gobernar, pero dentro de las mismas condiciones. ¿Sí? Eso. Sí, claramente no estamos en dictadura. No estamos en dictadura porque podemos salir a protestar y podemos alegar contra los carabineros que nos reprimen. Pero esta no es una situación en que nadie voluntariamente quisiera estar. Yo les quiero decir con respecto a este cambio, digamos, si la dictadura realmente se acabó y hubo un cambio tan radical. El año 73, 2 niños de 8 años que estaban jugando el día de Pascua, el día de Navidad, digamos, antes de la cena, fueron a darse vuelta en un lugar donde habían unos militares, estaban ahí haciendo guardia. Parece que los interrumpieron, los molestaron, qué sé yo. Conclusión, los asesinaron a los dos, con más de 15 balas cada niño, y los escondieron. Fueron a la casa, cuando los papás lo empezaron a buscar, fueron los militares a la casa y los dejaron con arresto domiciliario por 10 días, ni siquiera podían buscar a sus niños. Este caso se presentó a las comisiones de verdad, y la persona a cargo de esa patrulla era Cheire, que después sería comandante en jefe. Y el caso no se calificó, y no hay que ser, digamos, detective para pensar que el hecho que fuera Cheire, que era un poco el niño bonito, la concertación para poder hacer el recambio, ¿no? Pero eso es lo que sucedió, o sea, no estamos en dictadura, claramente no estamos en dictadura, pero no tenemos derecho a justicia tampoco. Y este periodo se puede terminar solamente cuando se haga justicia, cuando la justicia sea plena. Y ya no estoy ni siquiera hablando de los casos de dictadura, cuando se haga justicia con las víctimas de la protesta, cuando se haga justicia con los casos de los mapuches, cuando se haga justicia, cuando nosotros pensemos que vivimos en un lugar en que nadie tiene un poder especial, nadie tiene privilegio especial, y que la vida de nosotros vale lo mismo que la de un carabinero. En ese momento vamos a estar mejor. Efectivamente hemos recordado mucho a José Buenante, y se han hecho muchas campañas con respecto a eso. Yo tengo esperanza que alguna vez se vea ese caso simplemente por la masa crítica de la protesta, pero este es uno de los casos. Chile de la Concertación está lleno de casos inconclusos, lleno de muertes no explicadas, y yo quisiera que realmente se removiera eso y se resolviera todo y se hicieran las investigaciones y se hiciera justicia y se le diera tranquilidad a la familia. Gracias. Entonces, en base a lo anterior que mencionaba Nicole, Javier Gajardo a través del chat nos menciona que hoy se cumplen exactamente 15 años de la desaparición de José Buenante, y ahí hace la consulta a ambos. ¿Ustedes creen que la vuelta a la democracia significó el fin de la persecución política? Y ahí ya damos el paso a Robinson. Bueno, primero, la vuelta a la democracia no es una vuelta a la democracia en totalidad, ya hemos dicho un poco, es una pseudo-democracia, es un régimen electoral, básicamente. Eso es primera cosa. ¿Y qué significa el fin de la... No, pues no significa, por lo que ha dicho Nicole. Podemos contar por decenas, si es que no por cientos, los casos de violación a los derechos humanos ocurridos desde 1990 a la fecha. De José Buenante es lo que hoy día está de aniversario, lamentablemente, esta desaparición en Puerto Montt, ¿cierto? Pero podemos sumar una serie de ejecutados, de personas vulneradas en sus derechos fundamentales, de presos, de gente, se me olvidó la palabra, pero que lo echaron, digamos, del país, de exilio en el fondo, ¿cierto? Una extradición, conmutar la pena, ¿cierto?, que tenía de cárcel porque no vuelva al país, y eso hay un montón de chilenos y chilenas que viven en el extranjero y no pueden volver al país, cuestión de la que no se habla, nunca, por nadie. Y eso lo hizo la democracia, no lo hizo la dictadura. ¿Sí? Esa decisión la tomó Elwin, Frei, Lagos.
Entonces, no, pues no significa que haya acabado la persecución política. La persecución política está, la tenemos evidenciada en el estallido social, pero ya desde antes podíamos nombrar aquí largamente a muchos casos: Claudia López, Daniel Menco, Juan Pablo Jiménez, Rodrigo Cisterna, en fin. Y todos vamos a concordar de que son violaciones evidentes a los derechos fundamentales de una persona. Y que además están motivados por la cuestión política, no son un caso más de que se sobrepasó la policía. Esto ya es evidente que es un actuar de una policía que está militarizada y acostumbrada a actuar según los códigos de la dictadura. El cuerpo carabinero y de las policías hay que deconstruirlo en su totalidad, no tiene arreglos así nomás con cambios de generales. Por eso a mí me suena esto de, que se vaya Rosas, ya, perfecto, sí, sí, a todos nos cae mal. Pero eso no va a solucionar de que los carabineros sigan reprimiendo en las calles. ¿Sí? Lo que necesitamos es deconstruir al cuerpo de carabineros en su totalidad. Necesitamos modernizar las policías, como se dice en términos como políticos formales, no elegantes. Eso significa deconstruirla y tal vez volver al régimen de policías municipales, regionales, no sé. Ahí habrá que ver con la nueva constitución cómo se arma eso también, es un debate interesante. Entonces, no, pues, hay persecución política, por supuesto, pues si vivimos en la exclusión por más de 20 años, muchos grupos que tampoco, digamos que son el comunismo hecho canción, como el mismísimo Partido Comunista y otros, estaban excluidos del Parlamento hasta hace 8 años atrás, 10 años atrás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, hay una democracia fallida o muy de baja intensidad, como se dice, ¿no? Y hay persecución política, la hay, es evidente, los casos se acumulan por montones y podemos seguir acumulándolos por un tiempo más, lamentablemente. Sí. Mientras no dejemos de ser nosotros el enemigo interno de la doctrina de las Fuerzas Armadas y Carabineros, no va a acabar la persecución política. Sí. Muy certero, sí. Bueno, por lo visto ya no hay más intervenciones al parecer. Ya estamos llegando a las 20 horas. Esto ha sido realmente enriquecedor. Darle las gracias primeramente a las personas presentes en este espacio, a todos y a todas, tanto los expositores como los participantes de esta instancia. Sabemos que la virtualidad no ha sido lo más cómodo que nos ha tocado vivir en este último tiempo, pero las tecnologías nos permiten acercarnos y tener grandes expositores de distintas regiones en un mismo lugar, y creo que eso también, dentro de todo lo malo que puede implicar esta pandemia, tenernos así también nos acerca un poco más. Agradecer a esta instancia, a nombre de la coordinadora de Pedagogía en Historia Zona al Sur, dejar los invitados para el día de mañana a las 18 horas en el segundo conversatorio que vamos a tener. A nombre de la Universidad de la Frontera como estudiante de ahí y personalmente como nieta de ese detenido desaparecido, Abel Viche Gutiérrez de Valparaíso, le doy las gracias profundamente. Espero que este espacio nos haya servido a todos para retomar un poco esa memoria que a veces dejamos un poco de lado por lo que está pasando en el país, porque vivimos en un país que día a día nos pasan cosas horribles, donde la violencia está marcada desde distintas partes, tanto a las mujeres, a los pobres, a los mapuches, y creo que recordar a nuestros detenidos desaparecidos, a nuestras personas pobladoras, a los mapuches que lucharon tanto el 60 como el 70 y el 80, es sumamente importante en nuestra disciplina y para todo el país. Así que agradecerles, el video va a quedar disponible en las distintas plataformas de la coordinadora para que podamos compartirlo con nuestros compañeros y compañeras. Así que muchas gracias. Si quisieran dar unas palabras de cierre, ambos expositores, y ya estaríamos finalizando. Sí, un placer. Muchas gracias por haberme considerado en la invitación. Un placer compartir con Nicole también esta conversación y con todos los chicos y chicas que están acá. Decirles que mañana es 4 de septiembre, se celebran unos 50 años del triunfo popular. Independiente de la opinión que tengamos, es súper importante celebrar también, porque nuestra historia está hecha de muchos momentos horrorosos y terribles, pero también está hecho de momentos felices. Y un momento que fue glorioso para el pueblo de Chile fue coronar
¿cierto? Todo ese proceso de acumulación de fuerza del siglo XX, del siglo XIX, coronarlo con el triunfo de Salvador Allende el 4 de septiembre. Entonces, mañana celebrarlo por todas las redes sociales, por donde podamos, y estar orgullosos de lo que somos nomás, pues, y tenemos todavía ancho camino, como decían. Así es que un abrazo y seguimos en contacto disponible para lo que quieran. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias. Sí, también gracias a la coordinación, a los organizadores, a Francisca. Fue súper interesante escuchar a Robinson, a todos ustedes que asistieron. Y bueno, la tarea es larga y parece que nunca se achica. Pero también hay que pensar de que aquí donde nosotros queremos estar. Entonces tenemos que seguir en esto porque vienen momentos aún más históricos en Chile y necesitamos que la gente reaccione, alegue, reclame. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos y a todos los que participaron. Los dejamos libres de acción para prepararse para mañana, para celebrar y participar en el conversatorio. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, cuídense. Sí. Chao, chao, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Gracias.